Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho, pero mucho ruido en el mundo del espectáculo y francamente en las redes sociales. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de las parejas que roban suspiros o simplemente te encanta estar al tanto de los últimos chismes, entonces prepárate, porque este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de algo que cuando apareció, hizo que todos nos quedáramos boquiabiertos: el supuesto escándalo de los mensajes privados de Hande Erçel y Kerem Bürsin al descubierto. Sí, lo han escuchado bien. Dos de las estrellas más queridas de Turquía, que protagonizaron juntos una serie que conquistó a millones, y cuya química en pantalla traspasó la ficción para muchos, de repente se ven envueltos en una historia que huele a drama y a información confidencial. No se preocupen, vamos a desmenuzar todo lo que sabemos hasta ahora. Vamos a intentar ser lo más objetivos posible y, por supuesto, vamos a analizar las posibles implicaciones de todo esto. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de noticias, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis, nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido interesante como este, y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Y no olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones al instante. Ahora sí, vamos a empezar. La noticia explotó como una bomba. De repente en plataformas digitales y en algunos medios de comunicación, aparecieron fragmentos de conversaciones privadas supuestamente intercambiadas entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no los ubiquen, ellos son los protagonistas de Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. Su química fue tan potente, tan palpable, que muchísimos seguidores apostaron por una relación sentimental entre ellos, incluso cuando ambos negaban o eran muy cautelosos al respecto. Siempre se presentaron como grandes amigos y compañeros de trabajo, pero esa chispa era innegable, y verlos juntos, ya sea en la serie o en alguna aparición pública, era un festín para los ojos y el corazón de sus fans. Imaginen la sorpresa cuando, de la noche a la mañana, se filtran supuestos mensajes privados. ¿Qué se decía en ellos? ¿Eran realmente ellos? ¿Quién los filtró y por qué? Estas son las preguntas que nos hemos hecho todos. Los detalles de la filtración, según lo que se comentó en su momento, involucraban fragmentos que parecían hablar de su vida personal, de sus sentimientos, de sus proyectos y, en algunos casos, de situaciones que podrían haber sido incómodas de hacer públicas. Una de las primeras reacciones fue de incredulidad. ¿Cómo es posible que mensajes tan íntimos lleguen a manos de terceros? La seguridad digital es un tema que preocupa a todos hoy en día, y cuando se trata de figuras públicas de este calibre, la vulnerabilidad de su información personal se convierte en un tema de interés general. Se habló mucho sobre la posibilidad de hackeos, de errores de seguridad en sus dispositivos, o incluso de que alguien cercano a ellos pudiera haber sido el responsable de la filtración. Cada teoría alimentaba el morbo y la especulación. En el mundo de las redes sociales, una vez que una noticia así empieza a circular, es casi imposible detenerla. Los fans se dividieron. Algunos se mostraron indignados, defendiendo a Hande y Kerem, acusando a quienes filtraron los mensajes de ser invasivos y malintencionados. Otros, como suele ocurrir, se volcaron a analizar cada palabra, buscando pistas, confirmaciones o desmentidos. La conversación en Twitter, Instagram y todas las plataformas se encendió de forma exponencial. Por supuesto, la pareja o sus representantes mantuvieron un perfil relativamente bajo ante el escándalo inicial. Cuando se trata de filtraciones de este tipo, la estrategia más común es, a menudo, no darles demasiado protagonismo, para evitar que el tema crezca aún más. Sin embargo, el silencio a veces alimenta más los rumores. Se especuló muchísimo sobre si habían tomado acciones legales, si habían intentado identificar al culpable, o si simplemente habían decidido pasar página. Y es que, seamos honestos, lidiar con algo así debe ser tremendamente estresante. Imaginen que sus conversaciones más privadas, esas que comparten con personas de su máxima confianza, de repente se vuelven públicas. La sensación de vulnerabilidad y de violación de la privacidad es inmensa, y esto se multiplica cuando eres una celebridad con millones de seguidores. Ahora bien, es importante abordar la naturaleza de estas filtraciones. ¿Eran mensajes comprometedores? ¿Eran mensajes inocentes que fueron sacados de contexto? Las informaciones variaban.
Algunos medios insinuaban que los mensajes revelaban detalles de una relación romántica que hasta ese momento se mantenía en secreto, mientras que otros apuntaban a conversaciones más triviales pero igualmente privadas. La ambigüedad precisamente es lo que genera más interés y, lamentablemente, más especulación. Porque cuando no hay una confirmación clara, la mente humana tiende a llenar los vacíos con lo que considera más probable o, a veces, lo más dramático. Y en el mundo del entretenimiento el drama vende. Hemos visto casos similares en el pasado con otras celebridades, donde la información personal se ha filtrado y ha causado grandes revuelos. Esto nos recuerda la importancia de la seguridad en línea y de la protección de datos, no solo para las figuras públicas, sino para todos nosotros. Pero volviendo a Hande y Kerem, el impacto de esta filtración, más allá del escándalo inmediato, podría tener consecuencias a largo plazo en su imagen pública, en su relación con los fans e incluso en sus carreras. Aunque ambos son profesionales y han demostrado una gran resiliencia, este tipo de situaciones ponen a prueba la fortaleza de cualquier persona. Una de las preguntas clave que surge es, ¿quién se beneficia de estas filtraciones? A menudo detrás de este tipo de acciones hay motivaciones diversas, desde la envidia o el deseo de dañar la reputación de alguien, hasta intereses económicos por parte de algunos medios que buscan exclusivas y clics. Sea cual sea la razón, la verdad es que estas filtraciones atentan contra la intimidad de las personas y crean un ambiente de desconfianza. Es una llamada de atención sobre la ética en la difusión de información y sobre el respeto a la privacidad de los demás. No podemos olvidar que detrás de las cámaras y de las redes sociales, Hande y Kerem son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios derechos a la privacidad. En medio de toda esta vorágine, también es importante recordar la relación profesional que los unió. Senkalkam fue un fenómeno global precisamente por la química entre ellos. Sus actuaciones, su complicidad, la forma en que daban vida a sus personajes, capturaron la atención de audiencias en todo el mundo. Muchos fans se enamoraron de esa pareja ficticia y, por extensión, de la idea de que esa química también existiera en la vida real. Las filtraciones, en cierto modo, jugaron con esas expectativas y deseos de los seguidores, añadiendo una capa de realismo o, para algunos, de decepción, a la narrativa que habían construido en sus mentes. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que ante una filtración de mensajes privados, es muy difícil tener una visión completa y objetiva de lo sucedido sin tener acceso a toda la información y a las conversaciones en su contexto original. Las versiones que circulan en los medios y en las redes sociales a menudo son fragmentarias y están sujetas a interpretación. Lo que sí podemos afirmar es que este incidente pone de manifiesto la fragilidad de la privacidad en la era digital y la facilidad con la que la información confidencial puede ser expuesta. También nos muestra cómo la vida personal de las celebridades se convierte, para muchos, en un objeto de consumo y de especulación, a veces a costa de su bienestar. Desde nuestro canal, siempre buscamos traerles información de forma responsable y con el máximo respeto posible hacia las personas involucradas. En este caso, no tenemos acceso a los mensajes en sí ni a las confirmaciones oficiales sobre su autenticidad o el origen de la filtración. Por lo tanto, debemos basarnos en lo que se ha reportado y analizar las posibles repercusiones. Es un recordatorio de que, aunque admiramos a nuestros artistas favoritos, es fundamental recordar que tienen derecho a su espacio privado y a proteger su información. Podemos reflexionar sobre cómo este tipo de eventos, aunque lamentables, también pueden servir para generar conciencia sobre la importancia de la seguridad digital y sobre la ética en el manejo de la información. Las redes sociales y los medios de comunicación tienen un gran poder, y con ese poder viene una gran responsabilidad. El sensacionalismo y la invasión de la privacidad pueden causar un daño significativo, y es importante que como consumidores de información seamos críticos y conscientes de lo que compartimos y de cómo lo hacemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin son talentosos actores que han dejado una huella en la televisión. Su trabajo y su impacto en la audiencia son innegables. Esperamos que, independientemente de lo que haya sucedido con esta filtración, ambos puedan seguir adelante con sus carreras y sus vidas personales, protegidos de este tipo de invasiones. La comunidad de fans en general les ha brindado un apoyo incondicional a lo largo de sus trayectorias, y es probable que este apoyo continúe, a pesar de las controversias. La resiliencia de los artistas ante este tipo de situaciones es, a menudo, un testimonio de su fortaleza y de su dedicación a su público. En resumen, el
Supuesto escándalo de los mensajes privados de Ander Cell y Kerem Bürsin al descubierto ha sido un tema candente que ha generado mucha especulación. Si bien los detalles específicos y las circunstancias de la filtración siguen siendo objeto de debate y no hay confirmaciones oficiales sobre todo lo que se ha dicho, este incidente nos obliga a reflexionar sobre la privacidad en la era digital, la responsabilidad de los medios y las redes sociales, y el impacto que estas situaciones pueden tener en la vida de las figuras públicas. Hemos explorado las posibles razones detrás de estas filtraciones, el impacto en los fans y la importancia de abordar estos temas con respeto y objetividad. Y eso es todo por hoy, mis queridos seguidores. Ha sido un tema denso, lo sé, pero creo que es importante discutir estas cosas y generar conciencia. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y que les haya dado una perspectiva más clara sobre lo que ha estado sucediendo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para todo el equipo de este canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre este escándalo? ¿Creen que se ha exagerado? ¿Les preocupa la privacidad de las celebridades? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper valiosa. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, no duden en darle un gran asterisco me gusta compartirlo con sus amigos y familiares en todas sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.